8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con el arquitecto Fernando Carrión, sociólogo, investigador y docente universitario que ya nos acompaña vía telemática. Arquitecto Carrión, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarle. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer se reunió finalmente el Consejo de Seguridad Pública y del Estado con nuevas autoridades, con el consejero en seguridad del gobierno, el general en servicio pasivo Paco Moncayo y el nuevo secretario de Seguridad, el general también en servicio pasivo Wagner Abril. Entre otras decisiones, se declara al territorio como amenaza que atenta, o al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado. Se declara que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, y se recomienda al presidente de la República expedir un decreto mediante el cual se establezcan medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esa amenaza. ¿Qué opinión le merece este anuncio, estas decisiones adoptadas por el COSEPE? ¿En qué medida van a ser efectivas para enfrentar esta ola de inseguridad que vivimos? Buenos días, bienvenido. Si activa su micrófono, por favor, arquitecto. Buenos días, Licenia. Sí. ¿Qué tal, Alexis? Un saludo cordial a toda la amplia audiencia que tienen. Sí, en estos dos últimos días hemos tenido dos decisiones importantes del Gobierno Nacional. Por un lado, el reemplazo a Diego Ordóñez en la Secretaría de Seguridad, nombrando a un general, y luego creando una nueva figura, que es esto de consejero para la seguridad, que nombran también a un general. Y luego, a día seguido, tenemos una decisión drástica en términos de enfrentar la violencia que está asolando el país mediante una definición de terrorismo, lo cual implica, a mi manera de ver, por lo menos un par de cambios importantes. Uno, ya no es la búsqueda de la seguridad ciudadana, sino más bien de la seguridad pública, la seguridad del Estado. Y eso implica un cambio adicional, que ya no es el Ministerio del Interior el eje de todas estas políticas, sino el Ministerio de Defensa, lo cual tiene obviamente implicaciones muy fuertes. Yo creo que esto en términos de imagen hacia afuera, básicamente hacia la ciudadanía, puede ser de aceptación, porque la población en general lo que pide es la presencia de los militares, la presencia de la policía en la calle, y esta es una forma de dar respuesta a eso. Pero de ahí a que podamos empezar a tener importantes reducciones en lo que significa la violencia, yo creo que ahí puede haber un problema importante. ¿Cómo está, arquitecto? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, lo de ayer yo decía en el comentario que es una declaración más o un anuncio más, que habrá que ver, como usted también bien señala, qué acontecimientos o acciones acompañan a esta declaración. Habrá que estar también pendientes del momento en que finalmente el gobierno emita el decreto. Lo que sí tenemos, y lo último, es una declaración del ministro de Defensa hoy en la mañana, que queremos compartirla con usted también para conocer su análisis y reacción con respecto de esta afirmación del general Lara. Por favor, Esteban. Pues es hora de decir basta a estos criminales y sus aliados. Estas operaciones, las Fuerzas Armadas tendrán el apoyo de la Policía Nacional, de manera que se cumpla el objetivo de contrarrestar gradualmente la acción del terrorismo. Es importante, pues es hora. Será la policía la que haga el acompañamiento a Fuerzas Armadas, más o menos entendiendo lo que usted además nos decía hace un momento. Cambia un poco la lógica del manejo de la seguridad pública y pasan a ser los militares entonces quienes se encargan de aquello. ¿Qué opinión le merece esta reacción? Además, digamos, hasta el tono de voz del general. Ojalá todas esas reacciones se vean reflejadas en hechos, no en acciones. Sí, esto me parece que es más bien en la línea de construir una imagen positiva frente a la ciudadanía, porque como decía yo hace un momento, la ciudadanía demanda este tipo de acciones. Me llama la atención que para enfrentar esto
las Fuerzas Armadas, en palabras del ministro que acabamos de escuchar, va a tener el apoyo de la policía, cuando en realidad, cuando se habla de temas de seguridad ciudadana, es todo lo contrario. La policía recibe el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces, va en la línea de lo que decía yo hace un momento. Yo creo que es un cambio sustancial. Ya no es seguridad ciudadana la política principal, que no es otra cosa que las relaciones interpersonales, el respeto al derecho a la garantía de seguridad, a lo que significa la convivencia, etcétera, y pasa a ser seguridad pública, que no es otra cosa más que la seguridad del Estado. Y en esa perspectiva, el elemento principal cambia de actor porque ya no es la policía, sino es las Fuerzas Armadas. Por eso es lo que decía hace un momento, y ahora se ratifica con esta presencia del ministro de Defensa hoy en la mañana, que desgraciadamente no le oí. Lo que queda claro es que pasa del Ministerio de Seguridad al Ministerio de Defensa el tema central. Ahora, arquitecto, ¿cómo entender esta parte de esta declaración que han hecho o de este conjunto de medidas que anuncia el COSEPE? Por ejemplo, declarar al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su seguridad integral como está concebido en la normativa internacional y la legislación ecuatoriana. ¿Qué significa? ¿Quién va a calificar qué evento es terrorista o no es terrorista, o qué organización es terrorista o no es terrorista? ¿Cómo va a ocurrir Bueno, esto? yo creo que ya definieron cuáles son las organizaciones terroristas, definieron que son 8. Lo que ocurre es que ya en la práctica, ¿cómo se va a saber cuál es cuál? Porque en general no andan con uniforme. Entonces, y tampoco actúan en un solo territorio, actúan en múltiples territorios donde incluso hay disputas con otras estructuras criminales. Entonces, yo creo que, bueno, por un lado las declaraciones son claras, explícitas, pero por otro lado ya en el momento de llevar a cabo los operativos, yo creo que va a haber problemas, incluso porque ya hablan incluso de uso de armas letales, lo cual quiere decir que el tema de la proporcionalidad de la fuerza pasa a un segundo plano, porque claro, ya es una especie de declaratoria de guerra, es un tema de defensa del Estado. Por eso es lo que digo, que se pasa de la seguridad ciudadana a la seguridad pública. Y entonces ese ya es otro tipo de confrontación. Por eso es lo que decía, que en la seguridad ciudadana es un conflicto interpersonal. Porque a mí me roban mi dinero, a mí me roban mi patrimonio, a mí me secuestran, etcétera, otros ciudadanos. Pero en este caso ya no se trata de eso, sino más bien de ciertas estructuras organizadas que atacan el Estado, y eso a la larga es el terrorismo. Porque el terrorismo no solo es crear terror en la población, que de hecho es lo que ha venido ocurriendo, sino identificar los actores en el conflicto. Y en este caso, como digo, es un cambio de la lógica de los actores, porque ya no son un conflicto entre elementos de la sociedad civil, sino más bien de la sociedad civil frente al Estado, frente al orden público. Y ahí, obviamente que sí hay elementos como para decir eso, porque estas estructuras criminales han matado policía, han atacado las unidades de policía comunitaria, etcétera. Pero eso es parte de toda la lucha, toda esa lógica con la que operan estas estructuras criminales. ¿Hay experiencias, arquitecto, en otros países que den cuenta de que este tipo de medidas han sido efectivas y han colaborado para reducir los índices de violencia? Bueno, en algunos casos sí, el caso colombiano yo creo que sí, pero lo que ocurre es que termina esa acción y vuelve nuevamente a operar tal como estaban, porque en general no se atacan las causas fundamentales de esos procesos. Porque, por ejemplo, la violencia común proviene de condiciones estructurales económicas, es decir, no hay empleo o la pobreza se cae. Entonces nosotros desarticulamos una estructura terrorista, llamémosla en esos términos, y bueno, desaparece, pero luego vuelve a reaparecer esa u otra, porque las condiciones siguen siendo exactamente las mismas, es decir, sigue la pobreza, sigue la desigualdad, la falta de empleo, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, en el caso de la misma lógica del narcotráfico, si la droga sigue pasando por el territorio, si nosotros seguimos produciendo cocaína, podemos desarticular cualquiera de estas estructuras criminales, pero eso va a seguir ocurriendo porque ahí está la droga, y hasta que no desaparezca eso, vamos a seguir teniendo ese tipo de organizaciones. Lo otro, arquitecto, que
personas muy relacionadas con el manejo de la seguridad, que conocen mucho además, digamos, del manejo interno de la fuerza pública, de la Fuerza Armada, dicen lo que están tratando de hacer es crear esta imagen del enemigo interno, trasladándonos a esas lógicas de la Guerra Fría, en un momento de altísima conflictividad, no únicamente criminal, porque sí, es verdad, hay masacres en las cárceles, hay robos, hay sicariatos, hay un nivel de violencia que es evidente, pero también hay un momento político conflictivo en el país. Yo le escuchaba ayer, por ejemplo, en una entrevista al ex secretario de Comunicación, Andrés Seminario, afirmar que a su criterio no hay votos para el juicio político, pero que el conflicto se va a trasladar a las calles. Entonces vamos a tener un conflicto político sumado al conflicto de inseguridad y de violencia, con militares y policías en las calles. A ver, cuando se habla de seguridad nacional, básicamente aquí lo que ocurre es que son enemigos externos, que atacan, por ejemplo, la soberanía nacional. Y en eso actúa de forma explícita las Fuerzas Armadas. Y aquí ahí está toda esta teoría de las amenazas, y generalmente las amenazas son externas, y entonces hoy día se califica como una amenaza externa incluso el narcotráfico, cosa que es relativo, porque nosotros producimos cocaína aquí dentro del territorio nacional, nosotros consumimos aquí dentro del territorio nacional, nosotros lavamos recursos económicos. Quizás lo único que no hacemos es el cultivo. Entonces, no sé hasta qué punto una cosa de ese tipo puede ser calificada como amenaza externa. Pero bueno, que sea una amenaza externa. Entonces, ahí lo que se debería trabajar es básicamente el tema de fronteras, y punto. Luego tenemos la seguridad pública. Y en la seguridad pública, obviamente que hay los elementos de enemigos internos. En el otro caso eran enemigos externos. En este caso son enemigos internos. Y son enemigos internos frente al establishment, frente al orden público, frente a la estructura del Estado. Y entonces, obviamente, ahí hay una combinación de acciones de la policía y las Fuerzas Armadas. Y la tercera seguridad, que es la seguridad ciudadana, son los conflictos no con enemigos, sino con conflictos sociales que están dentro de la sociedad, que no son procesados adecuadamente y terminan en robos, hurtos, asesinatos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que una primera de las cosas que hay que tener en cuenta es que las tres seguridades son distintas, las tres seguridades tienen objetivos distintos y tienen actores también diferentes. Por eso es lo que yo digo, que con esta decisión que se acaba de tomar, entramos en la lógica de la seguridad pública y de alguna manera la seguridad ciudadana queda a un lado. En otras palabras, esto ya no es un problema exclusivamente entre personas, interpersonal, sino que este es un problema de un enemigo interno contra el Estado. Y son estas ocho organizaciones que ya han sido calificadas como terroristas. Ahora, arquitecto, hay algo que a mí me viene, digamos, hace mucho tiempo haciendo ruido, y es, ahora, digamos, casi que está militarizado el gobierno, ¿no? Está Lara, ex general retirado en defensa, Cobo manejando la inteligencia, coronel retirado, Moncayo, consejero, general retirado, Bravo, general retirado, secretario de seguridad, Zapata, coronel retirado de la policía, ministro del Interior, todos generales militares, policías retirados, por un lado. Entonces hay una visión súper militar del manejo y del tema de seguridad. Ahora, ahí pueden poner, no sé, como se le ocurrió alguna vez decir al ministro de Finanzas, tan genial como es él, a los Avengers. O sea, mañana traen al Capitán América, a Hulk, a todos esos de Hollywood, y los ponen ahí. Si el gobierno y finanzas no les da plata para que compren patrulleros nuevos y los policías no tengan que ir empujando los patrulleros por las calles, si no refaccionan las UPC que están vacías y que, como lo dijo nuevamente, creo que por cuarta vez en este mismo noticiero, Daniela Valareso, secretaria de Seguridad de Quito, del municipio de Quito, el 70% de las UPCs en la capital no operan bajo el modelo de gestión que deberían, y no operan las 24 horas. ¿De qué sirve poner al Capitán América al frente del manejo de la seguridad si el gobierno no va a invertir? Y no les va a dar patrulleros, y no les va a dar equipos, y no les va a dar armas, y los delincuentes entran a robarse incluso las bodegas de la policía y se llevan 40, 100, 200 pistolas de estos lugares.
A ver, Alexis, yo creo que aquí está pasando una cosa que en realidad me preocupa, porque incluso los alcaldes electos de Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades, lo que están diciendo es que con recursos de los municipios van a financiar o van a seguir financiando a la policía. Pongamos el caso de Quito. El caso de Quito tiene una tasa de seguridad que fue planteada en la administración de Paco Moncayo, que hoy día es consejero de seguridad del gobierno. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esos recursos están financiando a la policía. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. A mí me parece que la ventaja que tienen los municipios es que no tienen policía, no tienen justicia y no tienen cárcel. ¿Qué significa eso? Que no están dedicados o no deben dedicarse a la represión. Y a lo único que deberían dedicarse en términos de seguridad es a la prevención. Y eso sería una gran ayuda para el gobierno, porque tendrían unos aliados fundamentales que estén deteniendo el delito, deteniendo el crimen antes de que se produzca. Y entonces, yo no veo ninguna razón por la cual los recursos que nos están cobrando a todos los quiteños tenga que ir a financiar una organización nacional como es la policía, con el nombre de Policía que tiene Nacional. Presupuesto del presupuesto general del Estado. Y hay una cosa adicional que yo sí quisiera también su comentario, arquitecto, y es Lazo en una entrevista en televisión con Rafael Cuesta exhibió un cuadernillo que dijo: aquí está el plan de seguridad. Después Ordóñez y Arosemena dijeron: para aplicar ese plan de seguridad necesitamos 5.000 millones de dólares. Llega Paco Moncayo a la consejería y dice: lo que hemos hecho es presentarle un plan de seguridad al gobierno porque no lo tiene. Nos mintieron 2 años. Y bueno, ahí, ante la luz pública, llamémoslo así, porque fue una especie de cadena, o al menos fue difundida en prácticamente todos los medios de comunicación formales y tales, fue eso que el presidente nos enseñó. Aquí está la propuesta, pero me da la impresión que ahí lo que estaba planteando el presidente es que esa era el plan o el proyecto para pedir recursos económicos principalmente a los Estados Unidos, y ahí justamente dijo esto de los 5.000 millones. Yo creo que el gobierno no tiene un plan. Puede decir todo lo que sea, pero no tiene un plan. ¿Que tiene una política? Sí. Que es una política básicamente de donde actúan las Fuerzas Armadas, la policía, están las declaratorias estas de excepción, que ya van 16, pero que tenga un plan específico, yo no veo. En este último tiempo me da la impresión que algo ha cambiado. Por ejemplo, con el debate del porte de armas, que más bien tuvo, yo diría, una avalancha de críticas, me da la impresión esa propuesta. Lo que hizo fue más bien, y eso es lo correcto, sacar las Fuerzas Armadas para ser operativo para control de armas. ¿Por qué? Porque yo he sostenido, y mucha gente lo ha hecho también, de que en vez de armar a la población, lo que hay que hacer es desarmar a la población. Que eso es lo que se está haciendo ahora en Brasil, eso es lo que se está haciendo en Colombia, eso es lo que se está haciendo en Chile, porque eso es lo lógico, Y me da la impresión que algo de eso ya empieza a funcionar. En la lógica esta de los municipios, como decía hace un rato, los municipios no pueden hacer represión, pero pueden hacer prevención. Yo había sostenido, como otra gente también lo había planteado, que sería muy interesante que el gobierno nacional se reúna con los alcaldes electos para establecer políticas de coordinación. Y a mí me parece que la política de coordinación principal es: ustedes hagan prevención, nosotros hacemos represión. Pero hay una propuesta, arquitecto, que la va a presentar, si no la ha presentado ya, la Secretaría de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, en el sentido de que se incluya la Policía Metropolitana entre entre elementos de la fuerza pública que pueden portar armas. ¿Está la Policía Metropolitana en capacidad de dar ese paso, digo yo? ¿Es buena esa iniciativa o no? Pues de lo que yo sé ya lo han presentado, pero no sé los resultados. A ver, yo creo que hay un conjunto de instituciones públicas, como por ejemplo el tema de aduanas, el tema de migración, el tema de las policías de tránsito, el tema de las policías metropolitanas como la de Quito, Guayaquil, etcétera, que yo creo que hay que tener una discusión mucho más amplia. Yo creo que no es exclusivamente que porten armas, porque ahí pues tienen que estar capacitados para el uso de armas, y además no solo capacitados, sino que sepan cuándo utilizar las armas. Entonces, a mí me parece que sí, lo que habría que hacer probablemente es que
este conjunto de instituciones que estoy diciendo, más que portar armas, que puede ser también, es que definan que sean multifuncionales. En otras palabras, que la aduana no solo sea de aduana, sino también de seguridad. Que la de migración no solo sea migración, sino también de seguridad. Que la policía metropolitana no solo sea para el control del comercio informal, sino también para la seguridad. Y entonces, en esa medida, yo creo que puede haber una cooperación nuevamente entre la Policía Nacional, que eso está establecido también en el COTA, entre la Policía Nacional y las policías metropolitanas. Por ejemplo, el alcalde electo de Guayaquil está planteando que va a incrementar en 5.000 el número de policías metropolitanos. Está bien. Bueno, ¿para qué? ¿Y cómo? Entonces, yo creo que eso tiene que ser un acuerdo. El alcalde electo de Quito ha planteado que va a seguir entregando recursos a la policía. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que ahí tiene que esos recursos dirigirse principalmente a prevención situacional y a prevención comunitaria. Eso es lo que necesitamos que hagan los municipios y no lo que hace la Policía Nacional. Y mucho menos que nos pidan a nosotros los quiteños que paguemos la tasa de seguridad para financiar un organismo nacional que debe ser financiado, porque así es lo que se establece legalmente a través de los recursos nacionales. En medio de esta discusión, arquitecto, un proceso de, no sé, llamarlo como reingeniería, modernización o depuración de la fuerza pública es necesario, pero ahora sí en serio, ¿no? O sea, la depuración es fundamental. Y esa tiene que ser una práctica permanente. Nosotros hemos visto cómo, miembros de la justicia están vinculados, miembros de las Fuerzas Armadas están vinculados, miembros de la policía están vinculados, miembros de la asamblea están vinculados, miembros del mercado y las empresas están vinculadas, miembros de la sociedad están vinculados. Si nosotros no tenemos... del gobierno están vinculados. Si nosotros no tenemos una política permanente de monitoreo, de inteligencia, etcétera, etcétera, para detectar esto, pues lo que estamos viviendo es una erosión de todas estas instituciones y de toda la sociedad, producto de la presencia del narcotráfico. Y en esas condiciones, pues hacer política pública es muy difícil. Ahora, doctor, sobre este anuncio que se ha hecho ayer, sobre el sugerir al presidente que emita un decreto para el uso de armas letales. La policía tiene todos los policías tienen su arma de dotación. ¿Qué significa esto de que se incluya el empleo de armas letales? ¿Acaso ahora, en las condiciones que están ahora actuando la policía y Fuerzas Armadas, ellos no tienen la facultad de saber cuándo usar un arma y cuándo darle letalidad al arma que poseen? Pues eso es incluso legalmente se ha aprobado en este último tiempo por parte de la Asamblea, ese tipo de situaciones. Esta cosa del uso proporcional de la fuerza tiene que estar enmarcado en eso. Ahora, claro, cuando entran las Fuerzas Armadas, entra otro tipo de armas letales, que son armas letales de la guerra. ¿Por qué? Porque ya tenemos un enemigo interno. ¿Por qué? Porque ya el conflicto es de ciertos grupos con el orden público, con el establishment. Por eso es que cambian incluso los actores, como decía, de la policía a las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior al Ministerio de Defensa. Entonces yo creo que son cambios muy fuertes. Y como decía al principio, a mí me parece que esto puede darle resultado en términos de construir una credibilidad, de construir una imagen, pero ese tipo de cosas tendrá que ir de la mano con resultados, porque si no tienen resultados, toda esa imagen también se les va a caer. Y la cosa será mucho más complicada. Pero yo digo, estamos tan capacitados para actuar de esa forma y no incurrir ahí en posibles violaciones de derechos humanos. Eso es muy probable que ocurra. Porque, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen una doctrina, tienen una logística, tienen una práctica que está vinculada principalmente a la defensa de la soberanía nacional. Y en eso es la guerra. Entonces, cuando eso se produce al interior del Estado, al interior del país, pues la cosa puede ser muy, muy complicada. Estamos terminando ya la entrevista, cerrando casi con el arquitecto Carrión. A mí no me gusta el chisme, arquitecto Carrión, pero los periodistas hay quienes dicen que somos chismosos profesionales. Yo voy a preguntarle si es verdad, como escuché en algún medio, en alguna afirmación de un personaje muy cercano
al presidente Lasso y a Carondelet, que decía, tienen que recurrir a gente como Moncayo, como Bravo, porque los catedráticos, los estudiosos, los analistas, los sociólogos que estudian la criminalidad, etcétera, 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 le han dicho que no al gobierno y no quieren formar parte de este gobierno. Entonces, digamos como que Moncayo, Bravo, por descarte fueron los que les dijeron, sí, bueno, ya vamos. Y que a Fernando Carrión, el presidente Lasso le invitó a formar parte de su gobierno y usted les dijo que no. Yo soy hincha de la liga y con ese sufrimiento ya es suficiente. No, no. ¿Para qué más dolores de cabeza? Eso, ya que más ya con eso es suficiente. Y yo creo, a ver, a mí me parece que una cosa interesante que este gobierno o cualquier gobierno tiene que establecer acuerdos, tiene que establecer relaciones, tiene que escuchar, etcétera, a múltiples sectores. Las Fuerzas Armadas, ex miembros de las Fuerzas Armadas, porque tienen tradición, tienen conocimiento, etcétera. Lo mismo en el ámbito de la policía y lo mismo en el ámbito de la academia. O sea, vemos algunos académicos. Yo estoy, por ejemplo, en este tema más de 20, 25 años y yo le sigo al tema. De tal manera que yo supongo que puedo decir algunas cosas, como, bueno, estoy diciendo y he dicho en múltiples entrevistas. De tal manera que si a mí me piden una opinión, yo lo voy a dar. Pero mi puesto es el mundo de la academia y yo creo que ahí estoy haciendo mucho más aportes. Y Alexis, les doy una primicia, entre comillas. Estoy terminando un libro sobre el tema justamente de violencia. Son 600 páginas, más o menos. Un libro grande sobre la violencia en el Ecuador, en América Latina, comparando con otras cosas, etcétera, etcétera. A mí me parece que ese es el aporte que nosotros tenemos que hacer como académicos. Ese es el aporte que nosotros, desde las aulas, desde los números, etcétera, podemos hacer. Y yo estoy en eso. Y si a mí me piden opinión, pues yo la doy, obviamente. Y me piden los medios de comunicación, la doy. Me pide el gobierno, yo le doy. ¿Cómo no lo voy a dar? Cuando publique el libro, nos cuenta para conversar sobre el libro. Un fuerte abrazo, gracias. Les haré llegar el libro. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Comprometido entonces, invitación. Muy amable al arquitecto Fernando Carrión que ha estado con nosotros, 8:40. A propósito de la seguridad, Licenia y amigos, como tenemos una enorme audiencia, no únicamente en el país, sino a través de los sistemas de streaming fuera del país, y sabemos que la comunidad de ecuatorianos que nos sigue, principalmente en España en este caso y en Europa, es enorme, a quienes a propósito les mandamos también un abrazo gigantesco. Van a juntarse este domingo 30 de abril a las 18 horas, de 18 a 20 horas, en la Plaza de Callao en Madrid, plantón pacífico ciudadano de organizaciones sociales de ecuatorianos y ecuatorianas residentes en España por la paz en Ecuador, es decir, los migrantes, también sintiendo el dolor de sus familias, de sus amigos, de sus vecinos acá en el país, que han tenido que soportar la pérdida de algún hermano, alguna hermana, padre, madre, hijos, etcétera, amigos, por la violencia. Se van a juntar este domingo a partir de las 18 horas en la Plaza de Callao de Madrid para reclamar al gobierno nacional por la paz en Ecuador. Como ya lo ha hecho Esmeraldas, como ya lo han hecho también los comerciantes de la bahía en Guayaquil, como lo han hecho varias ciudades de este país, los migrantes también, patriotas que residen en Europa y en España, se van a juntar. Qué bueno, no debe ser fácil también para ellos sentir esa angustia de no saber qué les puede ocurrir a diario a los ecuatorianos en nuestro territorio. Es una angustia que la compartimos todos. 8:42.